La quintesencia del rockstar suramericano, cuya impronta en la cultura popular se hizo indeleble con sus acordes, letras, música y estética. Un porteño que desde pequeño pintaba, dibujaba, cantaba, tocaba instrumentos, hacía deporte y expresaba su creatividad como mejor se le ocurría. Pero serían sus dotes musicales, junto con otros dos compañeros, Carlos Fisiccia, conocido como Charlie Alberti, en la batería, y Héctor Z. Bocio, en el bajo, los que lo impulsarían al Olimpo musical con la ya legendaria banda Soda Stereo. Hablamos de Gustavo Cerati, un hombre que recorrería el continente americano con su rock and roll para desde la tarima hacer saltar a todos por doquier. En el Monumental de River Plate, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, en el Home Depot Center de Los Ángeles, en el Foro Sol de México, en Viña del Mar o desde donde se despidiera por última vez interpretando Lago en el Cielo en el estadio de fútbol de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Esta es la vida de Gustavo Cerati. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia y los invito a darle me gusta a este video, dejar sus comentarios y sobre todo que nos apoyen en nuestro Patreon para seguir llevándole estas historias, donde entre otras cosas podrán recibir a cambio hermosas pinturas impresas en lienzo y enmarcadas directamente en su hogar. Gustavo Adrián Cerati Clark nació el 11 de agosto de 1959 en Villa Ortúzar, ciudad de Buenos Aires, en un hogar de clase media-baja amante de la música. De madre de ascendencia celta-irlandesa y padre de linaje lombardo-italiano. Desde niño amaba escuchar la radio y en la escuela participaba en actividades musicales. Le gustaba la poesía, la pintura, el dibujo, así como las actividades al aire libre como el atletismo y la natación, donde más de una medalla se logra guindar en su cuello en las competencias locales. Pero su fuerte sería la música. Su primer recuerdo musical sería a los 9 años, cuando sus padres le regalan una guitarra que le trajeron de Estados Unidos. Influenciado por la escena musical de su época, con sonidos de Jimi Hendrix, The Who, Deep Purple, Frank Zappa y el rock psicodélico de Led Zeppelin irían moldeando al futuro prodigio musical. Ya de adolescente logra dirigir el coro del Instituto San Roque, de donde luego sería suspendido por eructar sonoramente durante la homilía de una misa. A los 13 años forma un trío y empieza a tocar en fiestas pequeñas de su vecindario, de sus amigos y en la escuela local. En 1979 debe irse a prestar el servicio militar obligatorio. Eran los años del proceso de reorganización nacional en la Argentina. Al terminar el servicio militar, el joven Gustavo se inscribe en la Universidad de Salvador, donde comienza a estudiar comunicación social. Pero su pasión seguía siendo la música. Hobby que para pagarse las cuerdas de la guitarra, los cables del amplificador y las partituras de sus grupos predilectos, logra financiarse trabajando como visitador médico. En los pasillos de la universidad conoce a otro estudiante con afición a la música, Héctor Bocio alias Z, con quien se une y forman un conjunto. Influenciados por la música de grupos como The Police, los Beatles y Elvis Costello, comienzan a desarrollar sonidos propios y buscan reclutar a varios nombres que luego también resonarían en la escena musical, como Daniel Melero, Richard Coleman y Andrés Calamaro. Con este último incluso armarían un conjunto llamado Erecto, que duró muy poco y se disolvió. Era la época de la Guerra de las Malvinas, en la que la Junta Militar había vetado la transmisión de bandas como Pink Floyd, Rod Stewart y David Bowie, que pese a este veto, sus acetatos igualmente se escuchaban en los boliches y en las casas de forma clandestina. En 1982, en pleno verano, Gustavo Cerati, de 22 años, y Z. Bocio, de 23, estaban en Punta del Este, Uruguay, tratando de ver cómo sonaba su banda. Mientras tanto, la hermana de Gustavo, María Laura Cerati, era constantemente acosada por un hombre llamado Carlos Fisiccia, situación en la que Cerati decide ayudarla. Un día suena el teléfono de la casa y Gustavo atiende. Era Carlos Fisiccia preguntando por María Laura. En una conversación que empezó con Cerati preguntándole ¿qué haces detrás de mi hermana?, los dos terminaron teniendo una charla sobre gustos musicales, en la que Carlos Fisiccia le comenta que era baterista y que era hijo del famoso baterista de jazz y compositor Tito Alberti. Así que interesados por su talento, Bocio y Cerati deciden hacer una audición con Carlos con la condición de que se cortara el cabello. La banda grabaría un demo que incluyó el tema ¿Por qué no puedo ser del Jet Set?, tema que luego sería un hit single en su álbum debut.
Experimentaron con varios nombres hasta que terminaron con Soda Stereo, en parte por la cantidad de sodas que Cerati se tomaba durante los ensayos de la banda. El primer toque de la banda como Soda Stereo fue en la fiesta de cumpleaños de un compañero llamado Alfredo Luis. Luis luego sería el director de video, estilista visual y arreglista estético de la banda. El mismo Gustavo lo reconocería como el cuarto miembro de Soda Stereo. El debut comercial de la banda fue en el Discotec Airport del barrio de Belgrano en Buenos Aires. Nadie les aplaudió porque tocaron con unos amplificadores muy viejos y defectuosos. Sin embargo, pese a las pitas, estaban contentos de haber logrado su primer toque formal. El 17 de agosto de 1983, luego de curtirse en el circuito de antros y discotecas underground de Buenos Aires, sale el primer disco de la banda. En diciembre de 1983, Argentina concluye el proceso de reorganización nacional con la elección de Raúl Alfonsín, y en ese ambiente de apertura, Soda graba su primer videoclip llamado Dietético. En 1984, Soda debuta con un disco con el mismo nombre de la banda, llamado Soda Stereo. No se puede hablar de Cerati sin hacer mención de las mujeres en su vida. Y la primera chica que marcó su vida artística fue una joven que conoció en una discoteca. Su nombre era Anastasia Chomicin, una chica de 15 años, mientras Cerati pasaba de los 20, que la apodaban Tashi, y que eventualmente sería la musa de Cerati para componer canciones como En la ciudad de la furia y Juegos de seducción. Obsesionados con conseguir un sonido propio e ideal, Gustavo, Seth y Charlie se encierran en el garaje de Alberti a escuchar sin cesar a The Police, Depeche Mode y The Cure. El resultado de ese enclaustramiento serían las canciones de Nada Personal, el segundo disco de Soda Stereo que llevaría a la banda al número 1 del rock argentino y cuyo sonido más oscuro hizo evolucionar a Cerati como compositor, alejándolo de ese tono ingenuo y fresco del álbum debut. Para el verano de 1985 y 1986, Soda Stereo era la banda revelación de la escena del rock porteño. Gustavo y Zeta habían dejado la facultad y la relación entre Gustavo y Tashi finalmente se había materializado. Pero las diferencias de edad y la vida de sexo, drogas y rock and roll hicieron mella en esta relación conforme a la banda saltaba al estrellato. En plena gira, Cerati deja a Tashi y se relaciona con una atractiva modelo llamada Noel Balfour, que pasó de ser una groupie más a la nueva musa del argentino. Sin embargo, esta relación menguó en poco tiempo. Esto ocurre en un contexto en el que Soda ascendía al estrellato argentino con el disco Nada Personal. Eran días de rumba y de polvo blanco frecuentando la escena nocturna bonaerense. Pero la expansión empieza y Gustavo se va con Soda Stereo a invadir un Chile bajo la égida de Pinochet que escuchaba frenéticamente el rock argentino. En esa gira, Gustavo, Seth y Charlie notan que Nada Personal tenía el sonido un poco más cercano al que buscaban, con letras oscuras y emocionales. Como nota curiosa, Gustavo compone la famosa Persiana Americana luego de participar en un programa de radio en el que los oyentes concursaban enviando letras y el músico componía la melodía. A Cerati le gustó tanto una de las propuestas que se conecta con el escucha que se la había enviado, para luego él mejorarla. En las palabras de Cerati: escribí todas las letras de un solo tiro, vivíamos al palo, parecía que estábamos lejos del arte y sin embargo fue uno de nuestros discos más profundos, quizás porque no la estábamos pasando nada bien. El tercer disco, llamado Signos, casi le cuesta la vida al cantante, porque la banda consumía muchos estimulantes, encerrados, paranoicos y trabajando en una casa en un estado muy deplorable con pésima calefacción. Un día Gustavo despierta con un profundo dolor en el pecho y su corazón latía taquicárdico. Acelerado y en un pánico, teme por su vida y se mete en el primer hospital que consigue. Luego de esta hospitalización, decide reconsiderar sus hábitos de consumo. Signos es un disco que marca el salto evolutivo más importante de la carrera de Cerati como compositor de canciones. Hay una mezcla dinámica mucho más sofisticada que los anteriores. Soda Stereo se enfrentaba a la maldición del tercer disco, en el cual o cambiaban su estilo o se quedaban para siempre en la escena del rock argentino. Puestos ante este reto, el manager de la banda decide hacer que Soda monte su primera gira continental de largo alcance. Luego se toman unas vacaciones en Europa y se familiarizan con la escena cultural del viejo continente. Cerati era muy celoso como compositor. En un momento de crecimiento de la banda entre el disco Nada Personal y Signos, lo recaudado por los derechos de autor era mucho dinero. Mientras Zeta y Charlie decían que Soda componía como banda,
Gustavo decía con celo que las canciones las componía él. En Signos se hace evidente este cisma. Solo una canción la firman los tres. Cercanos a Cerati decían que el cantante les pedía a Zeta y Charly que si querían repartir los derechos en partes iguales, que le trajeran al estudio canciones o letras propias. Al disco Signos, marcado por las fisuras en la vida de Cerati y sus compañeros, le sigue el álbum Doble Vida, en 1988, un disco de transición que empujaba a Gustavo y a Soda hacia una nueva etapa. Ya estaban consagrados en el estrellato. Mientras Cerati contrae su primer matrimonio con Belen Edwards, pero fracasa en poco tiempo. Los pleitos con Zeta Bosio y Charly Alberti eran recurrentes. Deciden romper contrato con su manager e irse de vacaciones para reorganizarse. Doble Vida contiene temas como Picnic en el cuarto B, Lo que sangra y el icónico tema En la ciudad de la furia, canción cuyo riff Gustavo compuso a los 14 años y terminó de materializar en un tema sobre el que pidió opinión a la joven Tashi, aún estando casado con su esposa Belén, siendo la joven Tashi su eterna musa. Pero antes de lanzar el disco Doble Vida, Cerati conoce a Cecilia Amenábar, con quien se casaría en 1992 y luego estarían juntos durante 10 años. De ese matrimonio, Cecilia y Gustavo tendrían 2 hijos, Lisa y Benito. Llega así el quinto disco, Canción Animal, en 1990, un álbum que marcó a Soda Stereo por completo, considerado uno de los mejores discos de la historia del rock en español. El disco Canción Animal contiene temas como de música ligera, himno eterno del rock en ñ que sigue sonando en todas partes evocando furor, así como En el séptimo día y la canción también llamada Canción Animal. El disco salió el 7 de agosto y fue un quiebre en la carrera del grupo. Para ellos había sido una grabación como cualquier otra, pero cuando el álbum llegó a las discotiendas y los temas sonaron en las radios, comenzaron a entender la magnitud de lo que habían logrado. En esas nuevas canciones, Gustavo había dado un salto definitivo como compositor, poniéndose casi a la altura de Charly García y Luis Alberto Spinetta. Se reinventaron con un álbum más crudo y rockero, centrado en el sonido de la guitarra de Gustavo. El rock latino acababa de alumbrar su primer disco clásico. Un disco que le sigue una gira monumental nacional en casi toda la Argentina, tocando 14 veces seguidas en el legendario Gran Rex, pulverizando así el récord de Charly García. Y esa gira criolla seguiría una gira internacional que los pone por México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela y los Estados Unidos. Tras una gira que los deja exhaustos, Gustavo, Zeta y Charly se dan un hiato de 2 años y luego vuelven al estudio para grabar Dínamo en 1992. Dínamo era un disco más maduro porque Gustavo y sus compañeros ya no eran los muchachitos de 1983, sino unos hombres ya bien entrados en su edad adulta. Y esto se nota en temas como En Remolinos, Primavera Cero, Luna Roja y Claro Oscuro. Luego del disco Dínamo, la vida amorosa de Gustavo, quien salía de una relación para meterse en otra, lo llevaron a los brazos de Cecilia Amenábar, así como a Santiago de Chile. Dicha decisión sería uno de los estigmas que conllevaría luego la separación con su banda. Se casan, viajan, tienen su primer hijo y son felices en un apartamento en Santiago. De cuando en cuando Zeta Bosio le visitaba y todo marchaba bien. Aprendió a esquiar y pasaba la vida con su esposa e hijos sin horario, escribiendo, dibujando, disfrutando de su paternidad en una singular simbiosis familiar desconectado del mundo. En este hiato decide grabar su primer disco como solista en su apartamento, llamado Amor Amarillo, y toma la inspiración para titularlo por unas piedritas amarillas que recogió en Los Roques, Venezuela, junto a su esposa. Ese disco rompe la imagen que sus fans tenían de él, ya que lo realiza en paralelo a Soda y en un tono íntimo. No fue un disco de grandes ventas, pero sí la concreción de un proyecto personal para él. Vuelve a Buenos Aires con sus hijos y se instalan en un cómodo apartamento. Musicalmente, para 1994, si bien todo no marchaba bien en cuanto a Soda Stereo, la escena del rock argentino no había cambiado mucho. Desde que Soda Stereo había dejado de tocar, nadie ocupó su puesto, y la situación económica del presidente Carlos Menem resultaba negativa para la industria local, que dejaba de ser competitiva frente a la avalancha de productos importados que saturaron el mercado, sumado a medidas que dejaban a miles de personas fuera del mercado laboral para siempre. El gran rojo de esos años iba a ser un piso del 20% de desempleo en la Argentina. Esa doble dimensión de consumo y exclusión pronto se vio reflejada en el rock.
Pronto llega el séptimo y último disco de Gustavo Cerati de Soda Stereo. Tras 3 años de pausa que le dieron a él y a los otros dos la oportunidad de tomar una perspectiva sobre su propia obra, crearon un disco con una cristalización pulida, sólida y actual para la época de lo que era Soda Stereo. Con ese disco, Cerati decide volver a Santiago con su mujer e hijo. Cecilia Amenábar vuelve a quedar embarazada y esa vuelta a Santiago suponía otra desconexión con la banda. La gira pasó por Panamá, México, Honduras, Guatemala y Estados Unidos, con una pausa para grabar un especial Unplugged para MTV que nos muestra el hobby de Soda Stereo de probar con sonidos distintos, pese a que no estaban cuestionados como grupo. Ahí destaca la interpretación de En la ciudad de la furia con Andrea Echeverry de Los Aterciopelados. Sin esperárselo del todo, el 1 de mayo de 1997, Zeta Bosio y Charly Alberti se sorprenden leyendo una carta que Gustavo había escrito al diario Clarín, donde anunciaba su separación de Soda Stereo. Pese a lo abrupto del asunto, Charly Alberti persuade a Gustavo de hacer una última gira por Latinoamérica para despedirse de sus fans y de un modo tal que todos los que trabajaron con Soda Stereo tuvieran una indemnización. Gustavo accede y tocan en México, en Venezuela, en Chile y todo concluye un 20 de septiembre de 1997 en el Estadio Monumental de River Plate. Esa noche más de 50.000 personas llenaron el estadio para el debut y la despedida de Soda Stereo en River. El grupo había irrumpido en la escena como una banda casi de ska para después volverse pop, dark y casi funk hasta terminar convirtiéndose en la gran banda del rock de Latinoamérica. Habían empezado siendo 3 chicos recién salidos a la vida que se paraban el pelo con jabón y 15 años después ya eran 3 hombres bien maduros. Zeta se había quedado pelado, Charly estaba canoso y Gustavo usaba pliques para aumentar el volumen de su pelo. Arriba del escenario de River se separaban sonando mejor que nunca. El show fue una cumbre de clasicismo, electricidad y emoción que terminó con De Música Ligera, el hit más emblemático en la historia del grupo. No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy. Gracias, dijo Gustavo al micrófono y se quedó una milésima de segundo tratando de completar esa frase, mientras el aire todavía vibraba con los últimos acordes y 60.000 personas absorbían esos miles de voltios de energía convertidos en rock de estadios. Fue una milésima de segundo que se tragó los 15 años de historia del grupo y en su cabeza de pronto vio todo como el final de una gran película. Entonces quedó liberado de nombrar a nadie antes del estallido final del tema y solo agregó: gracias totales. Pero esta historia no terminaba aquí. Tras cerrar el capítulo con Soda Stereo, Gustavo, Cecilia y sus 2 hijos se asientan en una amplia casa en Buenos Aires, la remodela y le instala un estudio de grabación. Comienza a trabajar en proyectos propios que pasaban por colaborar con sus ídolos de The Police en un álbum tributo junto con Desorden Público, Plastilina Mosh y Los Pericos, en el que termina versionando Bring On The Night, traducida al castellano como Tráeme la Noche. 1998 era un año en el que Charly García andaba enconchado en su casa en descomposición, Luis Alberto Spinetta se dedicaba a cocinar, sus discos de rock eran de jazz y se ocultaba de la prensa del corazón. Andrés Calamaro andaba en delirios oníricos provocados por estupefacientes. Y Gustavo Cerati estaba en modo papá, criando a sus hijos y siendo un buen esposo de una mujer con las mismas inquietudes artísticas que él. Entre sintetizadores logra la inspiración para componer y grabar el álbum Bocanada, en una época de pop electrónico en el que The Chemical Brothers y Fatboy Slim se hacían mainstream. Cuando la prensa o sus fans le increpaban por sus gustos electrónicos y ese desvío del rock hacia el sintetizador, Gustavo Cerati simplemente se molestaba. El álbum Bocanada irrumpe con Puente, un tema súper pegajoso y radial rockero que sonó y pegó. Gustavo estaba de vuelta y estaba solo. Sin embargo, en la gira de Bocanada, la gente estaba más ansiosa por escucharlo tocar temas de Soda que los propios de su disco. Pero esta cuestión no duraría mucho. A pesar del éxito del disco, la vida personal de Gustavo se estaba desmoronando. Los coqueteos con Débora del Corral, que era la ex de Charly Alberti, reseñados en la prensa, terminaron haciendo que Cecilia Amenábar se divorciara de él, haciendo que Gustavo decida enconcharse en lo suyo, en la música. Se encierra a ver episodios también del Gran Hermano y películas de Disney como Buscando a Nemo, y de esos encierros sale en 2002 Siempre es Hoy, un álbum disperso y energético que exhibe sus penas y dolores que los críticos y el público no recibieron muy bien.
Aún así, hizo su gira y siguió en lo suyo. La vida de rockero con Débora del Corral se iba agotando y la chica decidió montar tienda aparte sin él. Gustavo se despecha y decide cobijarse en su familia en casa de su madre. Cerati lamería sus heridas componiendo con su viejo amigo Tweety González. Experimenta con los sonidos inspirados por Led Zeppelin, consume ayahuasca y se mete en ondas cerebrales con sus amigos cuarentones para atravesar las turbulencias de una crisis de mitad de vida con rock and roll. No deja su rol de padre y en sus muchas salidas con su hijo Benito consigue la inspiración para componer Adiós en un CD en el que su hijo había escrito «Poder decir adiós es crecer». Durante las sesiones de grabación, Gustavo mantenía un nivel de concentración sobrehumano. Aparte de ser un excelente músico, era un productor bastante exigente y perfeccionista. Durante la grabación del videoclip de la canción Crimen, Gustavo sufre una descompensación producto de una tromboflebitis en una pierna. Todos esos años fumando estaban empezando a pasarle factura y no lo podía creer. Nunca había sentido la edad que realmente tenía, se sentía un espíritu joven flotando en un cuerpo que le respondía. Pero de pronto estaba allí, internado en una cama de terapia intensiva, con doctores diciéndole que su estilo de vida no era nada sano y ese coágulo podría haberlo matado. Siguió su tratamiento médico, quienes le advirtieron que esa vida de excesos no podía continuar, pero al poco tiempo volvió a consumir, volvió a beber como siempre y siguió en lo suyo. Tuvo su gira y se preparó para otro ciclo creativo. Se va de gira por Europa, toca un par de veces en vivo con Shakira y luego se va con ella y sus músicos por el Mediterráneo. Cerati se la pasaba viendo películas y series, era un fanático de la serie Lost y en esos ratos la vida feliz pasaba. De cuando en cuando su antiguo manager en sus días de Soda Stereo, así como algún telefonazo de Zeta Bosio, lo ponían en contacto con lo que ocurría en la vida de cada uno. Y un buen día, Gustavo, Seth y Charlie deciden volver a tocar juntos con el sonido que hace un cuarto de siglo los había llevado a la fama. Tocaron 22 fechas, 14 en toda Sudamérica, 7 en Norteamérica y 1 en Centroamérica. Fue para fans y críticos el mejor sonido de Soda Stereo. Fuerza Natural es el último disco de Gustavo Cerati, otra metamorfosis musical con un nuevo sonido limpio acústico de pop y folk psicodélico. Se embarca en una gira que Cerati hace con mucho esmero por México, Argentina, Perú, Chile, Estados Unidos, Colombia y que concluye fatídicamente en Venezuela. La primera mitad del tour estuvo para arriba y para abajo con su última novia, Chloe Bello, que tuvo que separarse de él para ir a cumplir unos compromisos en Europa. A Gustavo se le veía extenuado, llegaba tarde a las pruebas de sonido y tras todos los shows se iba de farra hasta el amanecer. Luego de 2 conciertos en Medellín y Bogotá, el 15 de mayo del 2010, el Valle de Sartenejas de Caracas vibra con un Gustavo Cerati que da lo mejor de sí. Vestía un traje blanco que lo hacía lucir como un comandante glam de una legión de rockeros espaciales. Su última interpretación fue de un solo increíblemente largo que sorprendió a los espectadores de la Universidad Simón Bolívar y a sus músicos con el tema Lago en el Cielo. Chao Venezuela, hasta la próxima, chao. De esta forma se despide tirándole besos a su público con la mano derecha en su corazón. Bajó a su camerino ubicado detrás del escenario, tomó agua, encendió un cigarrillo y le escribe a su novia. Sus colaboradores lo felicitan y él les dice que fue el show más exitoso de la gira. El campus de la Universidad Simón Bolívar estaba al máximo y el grupo sonó perfecto. Cuando el sonidista Adrián Taberna le pregunta qué quería hacer luego de tan apoteósico cierre, Gustavo le dice que quería dormir. Cosa rarísima porque ese rockero austral jamás dormía después de un concierto. Se cambia su traje blanco por una camisa, se pone chaqueta, pantalón y sale del camerino para una foto grupal con los organizadores. Lo que no sabía era que su sangre se estaba volviendo más espesa. En algún rincón de su cuerpo, un coágulo se desprendió de una pared de su sistema circulatorio. Todo duró 2-3 segundos. Gustavo se paró detrás del sonidista Taberna sin entender qué le pasaba. La cámara disparó la foto sin flash y el fotógrafo les pidió que se quedaran quietos mientras volvía a programarla. Taberna se dio vuelta para hacerle un chiste a Gustavo, pero lo vio pálido, con la cara desencajada. Gustavo lo miró como para decirle algo, pero su mandíbula no encontraba las palabras. Una parte de su tejido neuronal estaba dejando de recibir sangre y comenzaba a apagarse. Esta vez el flash de la cámara funcionó y todos aplaudieron.
Taberna lo ve caminar confundido hacia su camerino y llama a Nicolás Bernaudo, su asistente, para que lo acompañara a ver qué pasaba. Cuando entraron, Gustavo se había desabrochado la camisa y estaba tirado en el sillón. Bernaudo buscó los paramédicos y después de despejar los camerinos, una ambulancia lo lleva a la clínica La Trinidad. Cuando llegaron no había luz en la clínica y tuvieron que ir a otro centro asistencial para que lo examinaran. A la madrugada volvieron otra vez a la clínica La Trinidad y quedó internado en observación. Gustavo pasó el domingo en la clínica, consciente pero sin poder hablar ni mover el lado derecho de su cuerpo. Taberna y Trave estuvieron todo el día con él, ayudándolo a pararse y caminar hasta el baño o a sentarse en el sillón para ver televisión. Gustavo parecía confundido y fastidiado, pero por lo menos estaba más activo que la noche anterior. No había un diagnóstico, pero parecía estar recuperándose. A la noche, mientras dormía, la zona de su cerebro infartada por la falta de irrigación se fue llenando lentamente de agua. El lunes en la mañana, cuando las enfermeras entraron a la habitación, lo encontraron con los ojos apretados, agarrándose la cabeza con la mano que todavía le respondía y sintiendo un dolor insoportable. Enseguida lo llevaron al quirófano y llamaron a su familia. Ya era claro que se trataba de un accidente cerebrovascular. Mientras la noticia recorría el continente, en Buenos Aires su hermana Laura tomaba un vuelo a Caracas. En la sala de operaciones los cirujanos le abrieron una parte del cráneo a Gustavo para aliviar la presión que ejercía el hemisferio inflamado. Cerati es trasladado en una aeroambulancia el 7 de junio del 2010. Lo internan en una clínica especializada con la mejor de las atenciones, pero ya no se podía hacer nada por él. Había perdido 70% la función de su tallo encefálico, la ruta cerebral que comunica todas las vías sensoriales, y había perdido su hemisferio izquierdo. Pasó 4 años en coma y fallece el 4 de septiembre del 2014 a las 9 de la mañana en Buenos Aires. Su muerte fue llorada por toda la Argentina. La presidenta Cristina Fernández declaró 2 días de luto nacional con la bandera a media asta. Su cortejo fúnebre fue acompañado por sus fans, quienes cubrieron el vehículo que cargaba el féretro con flores. Y Cerati así llegó a descansar junto con su padre en el cementerio de la Chacarita. Cerati dejó un legado de un antes y un después del rock en español, hizo del género un gran negocio y dejó un rastro musical que influye hasta el día de hoy en los grandes intérpretes del género. Esperamos que les haya gustado este video. Les habló Reinaldo Carrillo. Esto es La Nueva Enciclopedia y como siempre los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y apoyarnos en nuestro Patreon. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.